Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Hola, Ya. ¿qué tal? Bueno, tenemos que tomar un vuelo en 30 minutos, así que intentar hacer esto de forma eficiente. También ya veo algunas ideas vacías, así que... bueno, nosotros somos de Mambo, somos de Lima, somos de Perú. Venimos aquí a contarles un poquito sobre cómo en Mambo gestionamos la cultura dentro de nuestra empresa, pero también para grandes empresas en toda Latinoamérica. Bueno, yo me llamo Giacomo, esta es una foto con mis socios, que somos los que dirigimos Mambo en una de nuestras típicas juergas mamberas. Y nosotros hemos creado hace ya 8 años esta comunidad, llamamos una comunidad de transformación, una comunidad de personas de perfiles muy diversos, pero que hemos logrado unificar alrededor de una creencia en particular. Y esa creencia nos ha permitido, o nos permite atender proyectos para grandes empresas de distintos rubros, de retos como por ejemplo, para una minera, cómo disminuimos los accidentes de nuestras minas. No sé qué tanto ustedes saben de la industria de la minería, pero para una minera es súper importante los comportamientos de seguridad. Si es que un obrero entra a la mina y se hace un rayón en la frente, esa mina tiene que cerrar un par de días y pierde millones de dólares porque el obrero decidió no ponerse el casco, o mejor dicho, decidió quitarse el casco una vez que baja la mina. Entonces, lo que suelen hacer las organizaciones es, ¿no? Hagamos un focus group, contratemos a la investigadora y hagamos un focus group con los mineros para determinar por qué es que el minero no se pone el casco. Y suele pasar que lo traen de Cusco a Lima, lo llevan a un edificio gigante, una torre plateada, que probablemente nunca han visto algo tan grande en sus vidas más allá de una montaña. Se sientan al frente de una señorita con pelo rubio, que tampoco no hay mucho de eso en la Sierra Andina, y en una sala con vidrio doble sentido, han visto películas gringas, saben qué pasa, les comienzan a preguntar, ¿no? Juan, ¿tú por qué no te pones el casco? ¿Por qué te dices, uy, no señorita, me olvidé, perdóneme? ¿Y tú, Pedro, por qué no te pones el casco? No señorita, también me olvidé, perdóneme. ¿No? Entonces, reporte el investigador, 80% de los obreros se olviden de ponerse el casco. Solución, pongámosle una señalética afuera de la mina para que los mineros no puedan ponerse el casco. Pero ¿qué pasa? Nada cambia. Le pones la señalética y nada cambia, incluso le pones un bono y el minero igual decide no ponerse el casco. ¿Por qué pasa esto? Y es que las empresas suelen sacar a la gente de su zona de confort, por así decirlo, llevarlo a un lugar así de intimidante en el que no vas a poder generar esa confianza, esa empatía, y eso es lo que nosotros buscamos construir en Mambo. Nosotros tenemos un término interno que le decimos, nos vamos a la mina. Entonces en un proyecto nos toca irnos a la mina literalmente, entonces nos vamos un vuelo a Cusco, 14 horas de trocha, 5.000 metros de altura, nos quedamos 2 semanas con los mineros, bajamos al socavón con los mineros, hacemos la yusa, que es un ritual andino con los mineros. Y fácil, después de todo esto y después de habernos ganado la confianza del minero, estando almorzando en su casa con su familia, es que le podemos preguntar, oye Juan, el otro día que bajamos al socavón me di cuenta que cuando llegamos y ya no estaba nadie, te quitaste el casco. ¿Por qué? Y te pueden decir cosas como, no gringo, ¿yo para qué me voy a poner el casco? Si la mina y yo somos uno. El casco para los nuevos, para los que le tienen miedo. Mi familia viene haciendo esto hace años, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. Entonces aprendemos que el casco es un símbolo para ellos. Y suena súper sencillo y súper simple porque lo es. Pero en el momento que aprendes eso, en el momento que aprendes que no importa qué bono le pongas al minero, no se va a poner el casco porque va en contra de su cultura machoandina de querer ser el hombre, te puedes entonces utilizar ese símbolo a tu favor. ¿No? ¿Y qué pasa si, no sé, idea tonta, hagamos cascos de colores, como si fueran cinturones de taekwondo? ¿No? Entonces tienes un casco blanco, que es para el que recién entra en la mina por primera vez, pero luego tienes un casco negro para el capataz, para el maestro, para el que lleva años haciendo esto. Y la nada el casco sigue siendo un símbolo, pero ahora es un símbolo a su favor, un símbolo al favor de la empresa que busca que ese minero se ponga ese casco. Entonces lo que hacemos en Mambo es buscar precisamente esas palancas, esos puntos en los que podemos generar cambios de comportamiento y lo hacemos a través de la empatía. Ahora, para lograr esto, nosotros decimos que solo competimos en un mercado, que es el mercado de talento. Porque el mercado de problemas es infinito, todas las empresas tienen problemas y los problemas nunca se van a acabar. Entonces por ese lado no nos preocupamos. Pero el talento sí es finito y en Perú, sobre todo, necesitamos competir y competimos contra las grandes empresas, los grandes bancos, que definitivamente pueden pagar un sueldo 2 o 3 veces más alto que el que nosotros les podemos pagar en Mambo. Ahora, en Mambo tenemos, como les decía, talento muy diverso, ¿no?
Esa foto tienes a Salem, que de hecho es mi roommate, es psicólogo clínico, Maca, que es filósofa, Fabi, que es diseñador industrial, atrás está Luis, que es ingeniero de sistemas. Y todos estos perfiles distintos, como les decía, generan o son atraídos por Mambo, por lo que hemos creado, que es nuestra cultura. Y a nosotros nos gusta escribirlo así, con doble O, porque es cool. Y esta cultura es lo que une a todas estas personas y lo que permite que yo pueda tener talento que compite o que podría estar en Procter & Gamble, en el BCP o en cualquier otra gran empresa, porque la cultura es suficiente para ellos. Entrando ya más dejando hablar un ratito de Mambo y hablando más de cultura, creo que todos hemos leído esta definición en algún momento, ¿no? Es como que la definición de diccionario, ¿no? Hábitos, costumbres, creencias y valores que caracterizan a todo grupo humano. Y acá la palabra clave es todo. Todo grupo humano. Todo grupo humano ya tiene una cultura. Y eso es lo primero que encontramos cuando nos juntamos con algunos potenciales clientes o organizaciones, en donde nos dicen, uy, ¿sabes qué? Yo no tengo una cultura, me falta una cultura, quiero una cultura como esta, o quiero construir una cultura. Y lo primero que le decimos es, tú ya tienes una cultura. Y tienes que tener claro cuál es esa cultura, porque probablemente esa cultura tiene ciertos vicios que van en contra de tu estrategia, que van en contra de lo que tu negocio necesita, y por ende necesitas saber identificarlo para gestionarlo de la forma correcta. Ahorita mencionaba el concepto de estrategia, y es que para nosotros en Mambo, gestionar la cultura no es un tema de simplemente tener una cultura bonita, con la gente contenta, satisfecha. Sí, eso es importante, pero no es el objetivo. El objetivo es entender primero la estrategia de negocio. Es decir, por ejemplo, si una empresa viene y nos dice, oye, yo vengo vendiendo hardware y quiero cambiar a un servicio digital en el que tengo que ser más ágil, en el que tengo que tener ciertos nuevos servicios, ciertos nuevos comportamientos, esa es tu estrategia de negocio que se traduce a comportamientos que necesita que su gente tenga. Y la transformación cultural es precisamente eso, es desarrollar los comportamientos que la estrategia del negocio necesita a través de la cultura. Entonces, la cultura y la estrategia van de la mano. De hecho, son esos comportamientos lo que definen luego cuál es la cultura que uno necesita crear en su organización. Ahora, ¿cómo generamos esos comportamientos deseados o cómo creamos esa cultura deseada? Nosotros en Mambo, a partir de los proyectos y las experiencias que hemos tenido, hemos creado una ecuación y un framework con el cual trabajamos esto. Y básicamente está compuesto por 4 elementos. Alineamiento de unidad, hábitos y lenguaje común, infraestructura cultural y liderazgo efectivo. Les vamos a contar un poquito de cada uno. Y todo esto lo enmarcamos dentro de lo que llamamos el modelo de transformación cultural que utilizamos en Mambo para todos nuestros proyectos. Con respecto al alineamiento y unidad, lo primero es que para tú generar un cambio cultural, para tú generar nuevos comportamientos o eliminar comportamientos actuales, el primer paso es tener un grupo unido, tener un grupo cohesionado. Porque si no, cualquier intento no va a ser efectivo. Necesitas hacer muchos intentos por distintos lugares porque la organización está distribuida o está aislada. ¿Cómo logramos esto? Y esos son los 2 elementos del modelo probablemente que más se han mencionado en lo que significa recursos humanos o lo que compone de recursos humanos, que es el propósito y los valores. El propósito es el porqué de lo que hacemos, nuestra razón de ser, es la causa noble a la que apuntamos, nuestra aspiración final, y que nunca vamos a alcanzar, pero que nos alinea a todos con respecto a un norte. Mientras que los valores son aquello que necesitamos para lograr ese propósito, ¿no? Una vez definido el propósito, tenemos que luego pensar, ok, ¿qué comportamientos necesito instaurar en mi gente para que ese propósito sea realidad o por lo menos nos podamos acercar a ese propósito, ¿no? Y como les decía, esto es un quote de un libro que se llama Tribal Leadership, que se los recomiendo a todos, es muy sencillo y muy efectivo para utilizar en sus organizaciones. ¿Qué te dice? ¿No? Si los valores son ese combustible que alimenta la tribu, entonces ese propósito o esa causa noble es la aspiración final a la que todos apuntamos. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué hablamos de propósito y seguimos hablando de propósito? Es por este concepto de alignment versus agreement, o estar alineados versus estar de acuerdo con algo. Solemos encontrar organizaciones en las que dicen, ok, este es el plan, esta es la meta, y esa es la forma en cómo lo vamos a lograr. ¿Estamos todos de acuerdo con que eso sí? Sí, ok, vayamos. Pero ¿qué pasa a las par de semanas en las que a alguien se le ocurre una nueva idea? O leyó algo y trajo un nuevo pedazo de información que alguien no tenía. O cuestiona cierta parte del plan o del objetivo. La puesta en acuerdo se rompe y se tiene que volver a generar. Y eso es lo que sucede
precisamente desincentiva el aprendizaje, desincentiva el cuestionamiento, el simplemente estar de acuerdo, versus estar alineado con un norte, pero saber que el camino puede ir cambiando, más bien incentiva todas esas ideas. Todos estamos alineados con el norte, sabemos a dónde estamos yendo, el camino puede ir cambiando en el tiempo. Entonces muchas organizaciones caen en la trampa de ponerse de acuerdo con algo y luego cuando tratan de ejecutar esos cambios no generan la cohesión que necesitan. Entonces, dándoles un ejemplo de esto, es un ejemplo de Mambo. Nosotros, para construir nuestro propósito, lo primero que hicimos fue encuestar a los 100 mamberos que te respondan preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el conflicto que Mambo quiere solucionar? ¿Cómo imaginamos un Perú o un mundo distinto después de que Mambo haya logrado ese propósito? Y a partir de todas esas respuestas, los directores, la gerencia, nos fuimos un fin de semana entero, le dedicamos un día entero a definir cada una de esas palabras, porque cada una de las palabras que está en ese propósito es esencial a nuestra cultura, a nuestro servicio. Cuando yo le estoy dando feedback a un project manager o un project leader, el 99% de las veces hago referencia a nuestro propósito cuando le estoy dando feedback. Y le digo, recuerda cuál es nuestro propósito y por qué nos están contratando. Y es que en Mambo nosotros sentimos que en el mundo está faltando empatía. Les hablaba al inicio del poder de esa empatía, pero nosotros sentimos que en el mundo está faltando. Empatía entre una marca y sus consumidores. Las empresas no saben entender, conectar con estas nuevas generaciones o incluso con las generaciones pasadas. Empatía entre una empresa y sus colaboradores. No, antes era muy común tener tus cubículos y la nada no te das cuenta que alguien se estaba muriendo en mitad de todos esos cubículos. Pero hoy esas barreras físicas las hemos reemplazado por barreras mentales, por barreras emocionales, en donde uno tiene que ser una persona en el trabajo y otra en la vida personal. Esas también son barreras que poco a poco van matando la motivación y el drive de cada una de las personas. Empatía entre todos nosotros. En algún momento le cerramos la frontera a los venezolanos que estaban entrando al Perú a través de Colombia, después de que en los 80s Venezuela ha sido el país que más peruanos acogió en la época del terrorismo. Y lo que se escuchaba en el Perú era el 0.1% de los crímenes tal vez que habían sucedido a partir de venezolanos y no los cientos venezolanos que estaban en la carretera durmiendo en mitad de la carretera sin ningún tipo de acojo, ¿no? Y es que falta empatía total contra ellos. Y para nosotros la empatía en Mambo está en todo lo que hacemos, está en nuestros proyectos. Ella es Alana, que tuvimos un proyecto con Taza, que es la principal pesquera del mundo de harina de pescado, y su proyecto le toca irse a la mina, pero en este caso subirse un buque por 2 semanas sin saber cuándo bien va a regresar, porque en verdad tú te subes y no tienes claro cuándo regresas hasta que ya sale toda la faena, y en un buque lleno de marineros, y ella además es gringa, entonces como que el choque cultural es más fuerte todavía. Pero le encanta, porque está alineada con nuestro propósito, porque le encanta empatizar, porque le encanta ponerse en esas situaciones. Y también en nuestra cultura, que bueno, en verdad es muy divertido ser parte de esta linda comunidad, ¿no? Y es que los mamberos creemos que la empatía es una fuente infinita de transformación. Al tú empatizar, y eso es lo valioso, pero también lo difícil de la empatía, medio que te jodiste. Porque si empatizas con alguien o algo, no vas a poder dejar de pensar en esa persona y lo que esa persona está sintiendo. En el Perú, por ejemplo, hay 6 millones de perros en la calle. Si empatizáramos con cada uno de ellos, probablemente ya no habrían porque todos los recogeríamos. Pero tenemos que elegir empatizar para así poder activar ese potencial de transformación. Y es que en Mambo creemos que al construir empatía desencadenamos el potencial de transformación. Y les dije que cada una de esas palabras es clave porque nosotros la construimos junto a los clientes, pero no somos nosotros quienes transformamos a los clientes. Son ellos quienes tienen que activar ese potencial de cambio al construir esa empatía. Ahora, con ese why claro, eso es lo que reúne a toda la gente. Si yo encuentro una persona que conecta con ese why, es mambero. En los últimos 8 años nunca he leído un CV, porque lo que importa es que esté conectado con ese propósito. Ahora, una vez que tienes ese propósito, el siguiente paso es decir, ok, ¿qué valores necesito en mi organización, en mi gente, para lograr ese propósito? Y esos son nuestros 4 valores mamberos. Sorry que estoy corriendo un poquito, pero estamos con el tiempo. Por un lado, el siéntete parte. No necesitas desde el día 1 realmente sentirte en familia para tener la confianza de decir las cosas en la cara y de poder dar el feedback correcto. Aprende y enseña. En Mambo no pueden haber rockstars. Somos una empresa que busca solucionar problemas y donde la información es valor. Entonces tenemos que generar una cadena de aprendizaje en lo que uno aprende luego lo tiene que enseñar. El ser excelente, tenemos proyectos de gran envergadura, de gran escala, necesitamos más allá de
las pijamas y todo lo divertido, ser excelentes en lo que hacemos. Y sobre todo, el cuestionar. Cuestiona todo. Se imaginarán que somos chibolos de 25, 26 años y nos contratan personas de 50, 60, 70 años, con 40 años en la industria y liderando una empresa, y tenemos que tener la cara de poder pararnos al frente de ellos y cuestionarles cosas que para ellos han sido reales o fijas en su vida por todo este tiempo. Ahora, entrando un poquito al segundo elemento, de nada sirve definir los elementos, perdón, los valores, y comunicarlos y ponerlos en las paredes, ¿no? Entonces, típico, vayamos a las empresas y encontramos trabajo de equipo y ves una foto de 4 manos de colores distintos y, ¿no? Compromiso, respeto, y están todas las paredes, y hay el mes de tal valor y el mes de otro valor. Y es que comunicarlo y definirlo no logra nada. De hecho, no sé si saben de quiénes son estos valores, de qué organización se podrían adivinar, pero básicamente son de dobles, ¿no? Y tenemos ahí el valor del respeto, el valor de honestidad, ¿no? Definitivamente no están cumpliendo sus valores, porque los definieron una vez, los pusieron en su web, los publicaron unas cuantas veces y ya está. O, yéndonos unos años atrás, en el caso de Enron, en los 2000, ¿no? En sus valores estaba comunicación, respeto, integridad. Los que conocemos este caso sabemos que fue el principal caso de fraude en esa época, ¿no? Y es que precisamente para poder realmente construir esos comportamientos, el segundo componente es clave. Es construir los hábitos y el lenguaje común, no comunicando y pegando en las paredes, sino interviniendo en la vida de las personas. Y ahí tengo la duda. Entonces, una vez que sabemos cómo queremos que se comporte nuestra gente, es muchísimo más simple dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, tratamos de hacer que todo lo que hemos diseñado en cuanto a propósito, a valores, comportamientos, se dé, pero no se dé por una única vez, ¿no? No nos interesa hacer que haya una fiesta de fin de año espectacular en donde todos se divierten, si los otros 364 días simplemente cada uno se va a comportar como quiere. No hay una palabra clave que refuerza todo lo que comentó ya como hace un rato, que es la constancia, ¿no? La cultura se construye en función a la constancia que le damos, y justamente en este punto es donde nosotros hacemos eso, ¿no? Es que nosotros repetimos constantemente, valga la redundancia, distintos tipos de actividades o simplemente vivimos una serie de dinámicas que nos permite construir el valor, en el caso mambero, de cada vez cuestionar más, cada vez sentirme mejor, cada vez ser más excelente. Entonces, tenemos dos componentes principales aquí, que son los rituales y las dinámicas, que son esos momentos en los que se va a vivir el comportamiento, en el que se tangibiliza ese valor que habíamos definido, ¿no? Y por otro lado tenemos los símbolos. Son esas cosas que comparte todo el grupo humano, ¿no? Ustedes en sus grupos de WhatsApp, cuando tienen chistes que probablemente nadie más conozca, o cuando en el colegio estudiaban y de pronto tenían un grupo pequeño, ¿no? Y solamente ustedes sabían, ¿no? Eso de lo que se reían, y cada uno de esos momentos termina reforzando la unidad de ese grupo. Entonces nosotros tratamos de hacer eso mismo en las organizaciones. Tratamos de hacer que cada vez estén más cohesionadas para poder acercarnos constantemente a ese propósito que por definición es inalcanzable. Entonces, ¿por qué? O sea, hay otra razón realmente que nos permite o que nos lleva a tener ese tipo de dinámicas, que es que nosotros aprendemos en función a la práctica. Aprendemos cuando estamos haciendo cosas, no solamente cuando leemos o nos cuentan algo. Entonces tenemos que hacer que nuestra gente ponga en práctica esos valores, esos comportamientos que hemos definido, porque si no, van a retener solamente el 30% y probablemente, si realmente los viven, van a retener muchísimo más. Entonces, ¿a qué me refiero? Ejemplo rápido. Mambo, el ritual más importante que tenemos, la reunión de las 12. Es inamovible. Todos los viernes a las 12, a las 2 de la tarde de Argentina, nos reunimos todos los mamberos, 100 personas, y se sientan así en el piso y le ponemos a los nuevos, ¿no? Que los presentamos todas las semanas, el sombrero de Harry Potter, ¿no? Y les empezamos a hacer una serie de preguntas muy divertidas, ¿no? Que cada mambero va poniendo en un post-it. ¿Por qué? Porque queremos que se sienta parte de la comunidad desde el día 1. Queremos que cuando te lo encuentres el fin de semana en el bar, no digas, ah, eres el chico nuevo de mi oficina, sino probablemente hables de la historia que contó cuando se presentó, ¿no? Porque tenemos que romper ese hielo desde ya, ¿no? Otra cosa que hacemos también está el momento mambo, ¿no? Es un espacio en el que nos podemos agradecer sobre cualquier actividad o cualquier dinámica que ha tenido un mambero contigo y por la cual tú sientas que le debes gratitud, ¿no? Y es una avalancha de
momentos bonitos porque realmente empiezas a agradecer a una persona y todo mambo empieza a tirar comentarios positivos y realmente es muy hermoso ese momento. Entonces, ¿qué más pasa? Nosotros cuando empezamos a crear dinámicas culturales tenemos que tomar un compromiso muy fuerte. No es que empezamos a construir una cultura, pero cuando de pronto viene Miguel Uccelli, ¿no? Que es ese señor que está acá al centro, que es el gerente general de Scotiabank, y cae justamente en la fecha en la que íbamos a hacer el viernes de pijamas, no es que paramos el viernes de pijamas y simplemente decimos, no, lo hacemos la próxima semana con este Miguel, sino que a Miguel lo hacemos venir con sus pantuflas de Bart Simpson, ¿no? Y lo hacemos ponerse una bata, porque la cultura tiene que estar por encima de cualquier cosa. Y eso es algo que todos ustedes tienen que entender y tienen que poder aplicar en sus organizaciones, porque el día que tú dejas que algo pase por encima, toda esa credibilidad que fuiste construyendo a lo largo del tiempo se pierde, ¿no? Y la gente lo siente así, ¿no? Entonces, nosotros vamos con estos rituales, con esas dinámicas, fortaleciendo la cultura, haciendo que la gente viva los comportamientos, pero utilizamos también símbolos, ¿no? Por ejemplo, para nosotros este es Fantasmambo, que es el personaje de Mambo que es ficticio, ¿no? Pero está para comunicar, o sea, es la voz que habla sobre nuestra cultura. Es alguien que está por encima de cualquier persona, ya sea el gerente general, el fundador, etcétera, porque es quien realmente representa todo lo que nosotros como que simbolizamos con nuestro propósito, con nuestros comportamientos. Entonces, no importa si el gerente general un día se va, ¿no? Si toda la comunicación estuviera centrada en él, el día que se va, ¿qué? ¿Se fue la cultura? No. Tenemos que tener este tipo de como jugadas que nos permitan poder capitalizar aún más lo que estamos creando. Entonces, nosotros empezamos a jugar con los símbolos. Entonces, cuando la persona que creó casi todos los cimientos de la cultura mambera se va, le regalamos un peluche de Fantasmambo, porque para ella es muy importante y para todos los mamberos es muy importante porque lo hemos ido construyendo a lo largo del tiempo. Ahora muy rápido les voy a contar sobre un caso con Arca y sobre cómo hicimos para ellos una serie de dinámicas y rituales para atacar una problemática que era que tenían más del 70% de rotación anual en vendedores de canal tradicional, ¿no? Y era gente que la pasaba muy mal, era gente que realmente se esforzaba mucho por trabajar y le pagaban poquitísimo, ¿no? Y obviamente cuando viene la competencia y les ofrece $10, ellos se van, ¿no? Porque necesitan oportunidades para su familia. Entonces, nosotros creamos una serie de dinámicas que simplemente trataban de ser más humanas con ellos. Cosas tan simples como presentarlos el día que llegaban a trabajar y no dejarlos parados acostados a la puerta, ¿no? O preguntarles algo muy bonito como ¿qué es lo que te hace venir aquí todos los días a las 7 de la mañana, levantarte a las 4:30, caminar 9 kilómetros e irte luego a tu casa a las 9? ¿Qué es eso que te mueve? ¿Cuál es tu motivación? ¿No? Y la gente empezó a escribir en post-its cuál es su motivación y de pronto terminaron pegando al costado de la puerta frases como vengo a trabajar por mis hijos, vengo a trabajar porque quiero pagar la clínica para mi madre, vengo a trabajar porque quiero terminar mi carrera. Entonces cada vez que ellos se iban, leían eso y se iban inspirados, ¿no? Nos costó menos de $1 cada post-it, pero fue muy valioso para su experiencia. Entonces, volvemos a la estructura del modelo de transformación cultural y ahora pasamos al siguiente punto, que son estos que nosotros llamamos de infraestructura o los cimientos del modelo, ¿no? Vamos viendo que se va construyendo una especie de casita liderada por el propósito, los valores, luego los rituales y las dinámicas, y pasamos a ver lo que son los canales, ¿no? Y los sistemas. Los canales son mecanismos que nos van a permitir propagar, ¿no? El mensaje que hemos definido, ¿no? Y finalmente los sistemas son esos mecanismos de control que van a permitir que nosotros sepamos si estamos en el buen camino de la transformación cultural o no. Y van a ver que es más familiar de lo que ustedes conocen. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos evaluaciones 360? No solamente nos interesa saber cuál es el feedback de cada persona o de cada mambero con el otro, sino que les hacemos preguntas en función a los valores que hemos definido. Entonces yo, cuando me hacen la evaluación y me llega el reporte, sé cómo la gente me percibe en el valor de excelente, sé cómo la gente me percibe en el valor cuestiona todo y puedo tomar acción con respecto a eso. Sé que de pronto mis subordinados tienen una percepción de que yo no estoy compartiendo, de que no estoy enseñando. Al día siguiente agendo una reunión y les cuento sobre el último libro que acabo de leer porque siento que les puede agregar valor. Entonces, permitimos que la gente tome acción sobre esto para seguir evolucionando y compartir con la cultura, ¿no? O también
empezamos a hacer premios y reconocimientos con detalles que están en función a cómo es el grupo al que queremos premiar. Entonces, hacemos cosas tan simples como darles un buzo a las personas que ganan en la premiación de los valores, ¿no? Un buzo que nos cuesta $8, que dice sé excelente y es un color distinto al buzo regular que tienen todos los mamberos. Cuando le das eso a un mambero, en promedio lo usan por 2 semanas seguidos antes de volver a lavarlo, porque realmente les encanta, porque es muy bonito, porque es realmente algo que los distingue. Claro, porque llegas a Mambo al día siguiente o las 2 semanas siguientes y llegas con un suéter que es excelente y todos los mamberos saben que fuiste el mambero que más representó ese valor. Exacto, ¿no? Y cosas tan simples como utilizar las redes sociales. Si nuestro público es millennial y los millennials valoran mucho el reconocimiento social, ¿por qué entonces no premiamos a Nachito reconociéndolo frente a todos, ¿no? Tomando en cuenta que él probablemente, al ser una persona muy capaz, al decidir venir a trabajar a Mambo, ¿no? Muchos de sus familiares, sus tíos, sus hermanos lo juzgaban, ¿no? Lo juzgaban y le decían, ¿por qué no te vas a este banco? ¿No? ¿Por qué no te vas a esta minera que te puede pagar el doble de plata que lo que te paga en Mambo? ¿No? Pero de pronto cuando sus tíos leen el reconocimiento del gerente general felicitándolo por ser el mejor millennial, en este caso, todo cambia, ¿no? Y empiezan a percibirlo de maneras distintas. Hay cosas que no cambian, como los tíos que siempre te dicen, es conforme, imagínate si te afeitaras. Eso siempre va a estar, ¿no? Pero tenemos que saber cómo jugar con nuestro público. Ojo, que no quiere decir esto que ustedes tienen que empezar a hacer esto en las empresas o que cualquier persona por ponerle un post en Facebook va a estar muy feliz, ¿no? Y sabemos que hacemos las cosas bien cuando ellos mismos lo publican en sus propias redes, porque significa muchísimo para ellos este tipo de premiaciones. Siguiendo avanzando rápidamente, otro ejemplo del sistema que queríamos mostrarles es del Scotiabank. Scotiabank es uno de los principales bancos, el segundo o tercer banco del Perú, pero cuando nos contrató era el quinto en todos los rankings, en colocaciones, en utilidad, en servicio, por donde lo veas. Scotiabank no figuraba en ningún lugar. Y de hecho Miguel Uccelli viene con toda esta misión de cambiar la cultura, pero se encuentra con una complacencia muy grande en la gente, y era porque la gente se comparaba con los otros Scotiabanks en la región, y como Perú, no sé si saben, viene creciendo muy bien felizmente en los últimos años, entonces Scotiabank Perú también crecía mucho más que los Scotiabanks en la región, pero al frente el BBVA, el Interbank y el BCP estaban sacándoles el ancho en todo. Entonces, queríamos romper con esta complacencia, comenzar a comunicar distintas iniciativas de transformación, pero necesitábamos poder juntar a 5.000 colaboradores en un solo espacio. Eso fue hace 5 o 6 años atrás. Tal vez ya no suena tan innovador, pero en ese momento fue muy impactante, que es que lo que hicimos fue crear un grupo de Facebook, no de Workplace. Nosotros tenemos ahí nuestras diferencias con el respecto al Workplace. Seguimos sintiendo que el grupo de un Facebook normal, sigue siendo más potente, porque hace esto que les decía al inicio, de no generar una línea divisiva entre tu vida personal y tu vida profesional, sino más bien con mi propio perfil de Facebook, con mi propio perfil de Facebook real de Miguel Uccelli, gerente general, entra a este grupo y logramos, lo primero que hicimos fue generar una comunicación. La primera vez que lo enviamos, nadie se metía al grupo. Pasó un día y pasó algo muy extraño, que es que una señorita, creo que en Puno, subió una foto a las 6 de la mañana diciendo acá, abriendo la agencia 1 hora antes para poder ganarle al banco BBVA que está al frente. Y la nada empezó a explotar el grupo. Entonces 1 hora después, acá abriendo 1 hora antes en Cusco para ganarle el Interbank al frente, y al final del día acá cerrando 2 horas después para ganarle al BCP que está acá al frente en Lima. Y la nada logramos que en ese grupo orgánicamente entrar al 85% de la organización, que hayan más de 2 millones de interacciones y que todo el tiempo, todos los días, 50% de esa gente estuviera activa, felicitando, reconociendo, motivando, rompiendo con esa complacencia. Nos enfocamos en 3 pilares. Queríamos generar cercanía y conectividad, y logramos cosas como estas. Miguel sube la campaña de la nueva cuenta de ahorros. La primera persona en comentar es una chica del Colca, en mitad de la sierra de Arequipa, donde le dice: Miguel, acá ya vendimos la primera cuenta Travel. Y Miguel, gerente general de Scotiabank, que nunca en su vida la conocería en persona, felicita, likea y taguea al su gerente y al VP de tarjetas, o al VP de cuentas. Y en ese momento esa chica, que venía de estar con un gerente general que llegaba con su helicóptero al aeropuerto, entraba a su oficina y se iba de la misma manera, comienza a tener una interacción con el líder de su organización y sentirse más cercana con él.
Por el lado de reconocimiento y motivación, eso sucedió orgánicamente, la gente reconociendo no solo cosas del laburo, sino también cosas de la vida personal y cohesionándose cada vez más. Y por el lado de la comunicación de la estrategia, y este es un pain point muy grande de las organizaciones, cómo comunico mi estrategia, mis iniciativas para 5.000 personas. También generábamos un grupo, entonces, por ejemplo, si queríamos digitalizar a todos nuestros clientes, nos dimos cuenta que antes de digitalizarlos teníamos que digitalizar a nuestros colaboradores porque solo el 10% utilizaba el app. Entonces hicimos toda una campaña interna por este canal, tenía un video pero no tengo tiempo para mostrarlo, en donde logramos después de 3 meses que del 10% de colaboradores que utilicen el app, 80% de los colaboradores estén todos los meses ingresando al app. Porque ¿cómo le vas a pedir a esos colaboradores que le digan a un cliente que use el app si ellos mismos ni siquiera saben cómo usarlo? Y ya vamos, la casita se va completando, pero un elemento importante que está entre el propósito y los valores es la marca vehículo. Muchas veces para transformar, para comunicar algo, tienes muchos mensajes a la vez. Y la marca vehículo te permite ser ese emblema, ese símbolo de la transformación, que cuando tú lo ves o lo escuchas, piensas en esos valores, piensas en ese propósito, piensas en eso que quieres lograr y te permite transmitir mucho mejor tu mensaje. Esa marca vehículo tiene que marcar un antes y un después. Es un momento de intensidad sobre el cual luego se construye sobre consistencia. En el caso de Scotiabank creamos Win, una marca de transformación, jugar para ganar. Entonces ahora en todas las fotos que ellos toman hacen eso. Si alguna vez van a un Scotiabank o a algún país, háganle esto y van a decir cómo saben nuestra seña secreta, eso solo es de nosotros. Porque esto fue tan impactante y logró tanto acogida que de Perú pasó a Latinoamérica y de Latinoamérica pasó al mundo y ahora Win es la marca de transformación en todo Scotiabank a nivel global. Por último, el liderazgo colectivo, sobre todo por lo que estoy corriendo. Acá, en verdad, no voy a poder profundizar mucho en esto, contarles una teoría que se llama Tribal Leadership, se las recomiendo. Si pueden comprar el libro, cómprenlo, si pueden ver videos en YouTube, véanlos. Básicamente lo que te dice es, así como los perros se reúnen en jaurías, los peces en bancos, las personas las hacemos en tribus, orgánicamente. No es un tema de que decidimos hacerlo, sino como personas lo hacemos, así es como se crean las sociedades, así es como luego también se crean las religiones y las creencias compartidas. Ahora, dentro de una vez que ya sabemos que las personas se reúnen en tribus, esas personas o esas tribus pueden estar en distintos estados. Pueden estar en el estado 1, donde las personas dicen, la vida apesta, la vida es una mierda. Y como apesta, la vida es una mierda, yo voy a ser hostil, yo voy a ser criminal, yo no voy a creer en nadie, no voy a respetar a nadie. Felizmente, solo el 2% de las personas en las organizaciones están en Stage 1, suelen estar en Stage 1 los criminales, los de las bandas criminales, las cárceles, etc. Ahora, en Stage 2 pasamos de decir la vida apesta a mi vida apesta, ¿no? Mi vida es una mierda. Y por eso es que yo estoy desanimado, desinteresado, desmotivado con la vida. Ahora, esto ya comienza a ser un problema. El 25% de las personas en las organizaciones están en Stage 2. Ustedes probablemente han encontrado o incluso han estado en algún momento en un Stage 2. Y es que, por ejemplo, si llegan a una reunión y dicen, oye, mira, pensaba en esta idea, quiero cambiar esto de esta forma, y alguien te dice, eso creo que ya lo intentamos antes, eso no creo que funcione, estás hablando de una persona de Stage 2, estás hablando de una persona que está desmotivada y que ya no cree en ese potencial de cambio. Ahora, lo interesante es que cuando tienes una tribu en Stage 2, suele ser porque el líder de esa tribu, y por eso se llama Tribal Leadership, está en Stage 3. El Stage 3 pasas de pensar que tu vida apesta a decir más bien, soy increíble, soy el mejor, soy mejor que el resto. Y como soy mejor que el resto, no necesito al resto, no necesito delegar, todo lo puedo construir yo por mi cuenta. Y eso genera la sincronicidad con la tribu que está en nivel 2. Porque el que está en Stage 3, entonces no confía en su gente, no delega a su gente, y el que está en Stage 2 dice que su vida apesta por algo más y suele ser por su jefe, ¿no? Mi vida apesta por tal jefe o por tal otro y remuneración que no nos dieron. Ahora, cuando estás en Stage 3, el 35% de las personas en las organizaciones están en ese stage. Es el stage que se ha, digamos que, formulado y construido con el sistema educativo que tenemos hoy en día, con el sistema universitario y con el sistema en cómo las organizaciones promueven a la gente que genera resultados por sí solos. En algunas industrias sigue funcionando esto, como la de los doctores o la de los abogados, donde tal vez es necesario, pero en el resto de industrias que necesitan mayor colaboración y agilidad, deja de ser la forma de generar esa innovación. Y es que necesitas pasar de un Stage 3 a un Stage 4, en donde el pensamiento por primera vez pasa de ser individual a ser colectivo. Entonces ya no dices, yo soy increíble, sino nosotros somos increíbles.
Yo, haciendo mi propia testimonio un poquito, yo estuve mucho tiempo de mi vida en Stage 3 durante Mambo, me iba muy bien en Mambo, crecí bastante, muy rápido, pero en un momento me choqué con un techo, y eso es lo que sucede. En Stage 3 te das cuenta en un momento que ya no puedes hacer más, que necesitas al resto para lograr esas cosas. Y ahí es donde puedes recién pasar al Stage 4. En el Stage 4 es el estado colectivo, es el estado de innovación, es el estado donde decimos nosotros somos mejor que el resto, no está mal, no, Mambo es increíble, es mejor que estas otras empresas, es mejor que estas otras. Tenemos un enemigo común que nos reúne y que nos cohesiona. Y por último tiene el Stage 5, que es el de innovación total. Dicen que el equipo de Steve Jobs que creó la Macintosh estaba en ese stage, pero tú en el Stage 5 no te puedes quedar, entras y sales, es como si alguna vez regresáramos de unas vacaciones súper como felices y casi que flotando y poco a poco se van aterrizando, porque lo mismo sucede. La idea es que vayas saltando entre el 4 y el 5. Ya para ir terminando, este es el modelo completo, la casita, como nos gusta decir en forma más coloquial, en donde tenemos el propósito, los valores y la marca del vehículo que nos alinean y nos cohesionan como organización, que nos permiten generar esos cambios. Luego los rituales, las dinámicas y símbolos que tangibilizan eso en el día a día para que no solo sea un tema de que lo comunicamos o lo pegamos en las paredes. Luego los canales, herramientas y sistemas que generan los cimientos y la infraestructura para que cada uno pueda construir y seguir evolucionando en ese sentido. Y por último, el liderazgo, que sin ello nada de lo anterior puede suceder porque son los líderes en última instancia quienes mueven y set the pace para la cultura. ¿Por dónde comenzamos para lograr reconstruir todo este modelo? Hay que identificar las barreras y los vicios culturales de su cultura actual. Les decía al inicio que ya tienen una cultura. ¿Cuáles son esos vicios? Identificarlos para luego romperlos y así generar los comportamientos. Y eso se hace empatizando. Gracias.